está con nosotros la doctora Sandra Maes, ginecóloga, hace ginecología clínica y quirúrgica, es especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética, un tema que es bastante tabú, me da la sensación a mí, y del cual vamos a charlar ahora aquí en la mañana. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por invitarme, un placer. Bueno, creo que son temas medio tabú estos, ¿no? Que los esquivamos bastante. Los esquivamos, pero ya no deberíamos, estamos en el año 2025, ¿no? Y es tabú, ¿por qué? Porque se habla de sexualidad. Sí. Y la sexualidad durante mucho tiempo estuvo ligada a la industria del sexo, o a la vedette, o, ¿cierto? Sí, sí. O al vernos mejor para poder atraer al otro de manera sexual. Pero básicamente, ¿para qué tenemos sexo los seres humanos? Bueno, para reproducirnos debería ser quizás el punto inicial. Bueno, por es como placer en muchas oportunidades. Placer, y que no tiene nada de malo, claro, no tiene nada de malo, y ahí es donde hay que sacarle el tabú. Y también para autodefinirnos como seres humanos que podemos sentir desde otros lugares, porque el sexo no solo es la relación sexual con penetración o el acto sexual. La sexualidad está implícita en un montón de cosas, en cómo nos sentimos, en cómo nos vestimos, en cómo miramos el mundo, ¿sí? Por eso hay distintas sexualidades ahora y por suerte se han ¿Usted nota aceptado. Que va cambiando de a poquito, que vamos como liberándonos de ciertos, sacándonos ciertos? Por suerte sí, y nos vamos sacando estos tabúes. Lo que les comentaba a las chicas, hay algunos estudios que dicen que ni siquiera los médicos estamos abiertos a hablar de sexo con nuestras pacientes, y ni siquiera los ginecólogos. Cuando nosotros atendemos a una paciente en el consultorio, hacemos la historia clínica, cómo menstruás, cuándo menstruaste por última vez, cómo te cuidas para no quedarte embarazada, cuántos embarazos has tenido, tuviste partos, cesáreas, ¿cuándo fue tu última menstruación? Hace 2 años. Bueno, ¿has sangrado después de eso? No. Fantástico, ahí se terminó la historia clínica. Es como una consulta muy sobre una enfermedad más médico y no tanto sobre lo demás, supongo yo, ¿no? Exactamente. Que cuesta ir al ginecólogo también, sí, digo, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres hay que quizás no van, o después de un embarazo ya no van más? Sí, porque también antes pensábamos que era prevenir nada más enfermedades, y no iba de la mano de sentirnos bien y de lo funcional. ¿A usted le pasa esto, que las mujeres van a consultar poco sobre cuestiones sexuales? Bueno, a ver, conmigo tenés como una opinión sesgada, porque a mí me van a ver justamente por eso. No, pero digo, la relación que tiene usted con sus padres quizás tenga ahí ese detalle. A la mayoría de las pacientes les cuesta iniciar, ellas, una charla sobre sexualidad, sobre todo después de cierta edad. Mujeres después de los 40, 45 años, en perimenopausia o posmenopausia, les cuesta iniciar estas charlas. Y si el médico también es un poco cerrado en esto, o no encontró la oportunidad de cómo empezar a hablar del tema, tampoco lo pregunta. Ahora, recién arrancamos hablando de que es un tema tabú, pero abrimos el celular, abrimos la computadora y nos invade la información de médicos y muchos influencers que no tienen nada que ver con la medicina y nos dan también información. Sí, que esa información puede estar, si tenemos la capacidad de ver si es buena o mala, está bueno que aparezca esa información, pero también hay muy mala información. Nosotros sabemos que Internet está lleno como de cosas buenas como de mucha basura. Totalmente. Entonces, por ahí que venga una paciente a preguntar porque vio un video de TikTok, está bueno porque le hizo un clic en la cabeza, un disparador, pero también tenemos como que limpiar un poco esa info que ella trae, porque ¿qué es lo que trae? Tal se puso el chip sexual y le va fantástico después de los 50 en sus relaciones. ¿Qué es el chip sexual? Le dicen el chip sexual es como un palito de polipropileno que dentro tiene una hormona que es testosterona, y que todos los días va liberando una cantidad de testosterona indicada para que se sufra menos los síntomas y signos de la menopausia. ¿Cuál es el tema? De que no solo es para mantener relaciones sexuales placenteras, le dicen el chip sexual porque se lo puso Carmen Barbieri y dijo que se lo puso en una máquina. Y no es tan así, no lo puede utilizar cualquiera, puede tener riesgo, necesita un montón de estudios previos antes de colocarse, algo así. Depende de cada caso. Exactamente, todos los tratamientos deberían ser como una ropa a medida que nos hacen
para nosotros que somos todos distintos. Claro. Entonces, pero muchas veces están estandarizados, digo, porque a veces tenés alguna patología o no, vas a un especialista y quizás no tiene este concepto más abierto, quizás, entonces te da como una... Eso estandarizado, bueno, ya por tu edad, viste, te califican. ¿A cuántos ginecólogos han ido y el ginecólogo ni las revisó? No, un montón de veces te pasa. ¿Y cuántas veces encontrás patologías tardías porque no hubo un buen chequeo anterior? Claro, ¿no? Eso, o no te pide realizarte ciertos estudios y ya te está medicando totalmente, sin conocer cómo pero estás. hasta con cosas muy sencillas, ni siquiera con esto que es un poco más avanzado de la ginecología regenerativa. Hasta si vas por un flujo vaginal, muchas veces te preguntan y no te revisan, y te medican y te vuelven a medicar y no te piden el estudio específico y vemos patologías cronificadas, maltratadas, que después llegan en etapas más avanzadas. ¿Qué es la ginecología regenerativa? Bueno, la ginecología regenerativa, funcional y por ende estética, que es como el resultado de las otras dos, es devolverle la función que perdió el aparato genital femenino con el paso de los años o en algunas circunstancias en donde se vieron carenciadas las hormonas como los estrógenos. Por ejemplo, uno pensaría que es nada más para las mujeres en menopausia que perdieron su capacidad de gestar y que ya no tienen estrógenos, ¿sí? Pero una chica de 15 años que toma anticonceptivos orales también tiene un estado de hipoestrogenismo, tiene una disminución de los estrógenos y puede tener algunos síntomas vinculados a una menopausia, y no es una menopausia porque tiene 15 años. Una chica que acaba de ser mamá, que está en el puerperio, que está dando de mamar, tiene también una disminución de las hormonas como los estrógenos, y tiene síntomas muy parecidos a los de una mujer en menopausia. Y por supuesto las perimenopáusicas y menopáusicas. Y algunas patologías y tratamientos para patologías. Ahora que pasó octubre, pero hoy es 3 de noviembre, así que estamos ahí al toque. Cáncer de mama es una de las grandes patologías que por suerte cada vez son más tratadas. Yo siempre trato de dar el mensaje positivo en vez del negativo. Se dice siempre que 1 de 8 mujeres van a tener cáncer de mama, pero no te dicen que si ese cáncer de mama es detectado a tiempo, el 95% de esas pacientes se va a salvar, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que cambiar, ¿no? Este tipo de patologías, por si suerte, son detectadas a tiempo. Totalmente, y por eso somos así, medio como hinchas, también los el cáncer médicos. de ovarios, de cuello de útero. Totalmente. O sea, tratadas a tiempo. Tratadas a tiempo llevamos una vida está bueno normal. Eso que un médico lo diga, de cambiar el mensaje, que yo siempre digo eso, ¿no? Porque si no asustamos, alertamos siempre a la gente, asustamos. Y cuando te dan el diagnóstico, vos decís, bueno, listo, voy a hacer una de esas estadísticas. Y no es así, Y la estadística, no, porque la estadística al contrario es mucho más positiva. Son mucho más las mujeres que se salvan de las que fallecen. Antes era distinto quizás, ¿no? Pero hoy hay muchos métodos. Incluso con todo esto, de que hay tratamientos nuevos, no solo para los tumores, sino para las cosas secundarias que traen los tratamientos. Claro. Por ejemplo, un cáncer de ovario, un cáncer de endometrio, un cáncer de mama, necesita algunos tratamientos que hace que nuestra vivencia sexual, femenina, hasta en la parte de la dignidad, chicas, la incontinencia de orina. ¿Cuántas mujeres tienen incontinencia de orina después de tener un bebé o después de un tratamiento? Todos estos tratamientos integrales van a solucionar problemas que antes no tenían solución. ¿Y no cree que le juega en contra justamente con alguna de estas figuras? Usted nombró a una recién. ¿Quizás banalizan un poco el tema? Por supuesto. Como que es una cuestión simplemente estética o sexual, puramente sexual. Y en realidad tiene que ver con lo sexual, pero tiene que ver con un montón de otras cosas también. Claro, totalmente. Pero no solo en lo sexual. A ver, yo siempre doy el ejemplo de cómo somos activas a más edad. Yo me acuerdo de mi abuela a mi edad. Y no soy mi abuela. No. Claro. Para nada. Claro. ¿Sí? O tenemos profesoras en la facultad o mismas médicas operando, ustedes haciendo un programa que antes tenían que salir corriendo o no podían contener la orina y estaban con algún problema. Bueno, esto hace que prolonguemos funciones básicas y bienestar básico durante más tiempo, para el día a día, porque nosotras no somos las mismas, hemos evolucionado muchísimo. Y en el tema de la sexualidad también. Ustedes acuérdense que se le dio el premio Nobel a 3 bioquímicos médicos que descubrieron el Viagra. Estaban estudiando otra cosa. Estaban estudiando cómo reperfundir el corazón, ¿sí? En los casos de infarto. Y descubrieron que a todos estos señores que trataban de vasodilatar y darle más sangre al corazón, empezaron a tener erecciones cuando las habían perdido. Claro. Bueno, eso creó una brecha en parejas de la misma edad en donde el hombre podía volver a tener relaciones sexuales placenteras.
Y la mujer estaba de batón, barriendo la vereda, con incontinencia de orina, sequedad vaginal y dolor durante las relaciones sexuales. Claro. Bueno, esto apunta a que volvamos a esto del equilibrio, de volver a encontrarnos. No te voy a decir que es una terapia de pareja, pero casi. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿cómo son esos tratamientos para lograr detener estos síntomas? Esos tratamientos pueden estar divididos, como si querés ponerle, para ser ordenado, en 3 bases, que es la regenerativa, la funcional y la estética. La regenerativa es intentar devolver lo que perdió el cuerpo con los años o por la pérdida de los estrógenos. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, que lo deben haber escuchado en un montón de cosas, pero también se hace en ginecología, plasma rico en plaquetas. Sí, el plasma rico en plaquetas devuelve factores de crecimiento, hace que haya nuevo colágeno en las paredes de la vagina, en las paredes de la vulva, trata algunos malestares, devuelve la humedad, y eso se puede utilizar para frenar algunas patologías como sequedad vaginal o dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Después existen otras cosas un poco más específicas, que son los exosomas o algunos comprimidos o algunos geles especiales para esto que también se pueden utilizar. Y después están las terapias de láser, que con el simple aplicar una luz especial dentro de las paredes de la vagina, genera colágeno, tensa las paredes de la vagina, corrige el ángulo de la uretra y de esta manera prevenimos o tratamos una incontinencia de orina. Cosas que antes tratábamos nada más con cirugía, pero ahora una mujer de 40, 45 años quizás no quiere todavía operarse. Quiere ir por el paso previo. Quiere prolongar la espera hasta la cirugía. Entiendo, doctora, que lo recomendable entonces es recurrir al ginecólogo o ginecóloga, pero no siempre en pos de un control que tenga que ver estrictamente con la salud, sino animarse a buscar algún... Sacarse la vergüenza de ir. Y de consultar por otros temas. Totalmente, sacarse la vergüenza. Y si el ginecólogo o la ginecóloga a la que fueron no dio la respuesta, quizás buscar otros, porque cada vez hay más, por suerte. Sí, hay como un recambio generacional en todos los profesionales, que por suerte ha ido llevando a que y lo último, ¿sabe qué me parece importante destacar este concepto de que cuando hablamos de esta regeneración estética, no es... Insisto, que para mí algunas figuras públicas argentinas lo han banalizado el tema. Entonces, muy frívolo. De todos modos, en la parte estética también deja de ser frívolo. Si yo te presento, que no se puede ahora en la tele, por supuesto, pacientes mías que han tenido que buscarme por estética pura, cuando vos indagás más en esa consulta estética, de estética no tiene nada. Es una chica que tiene o los labios vulvares extremadamente largos, no puede ponerse calzas, no puede andar en bicicleta, no se anima a estar con alguien en la intimidad porque sus genitales la limitan. Entonces pasa de ser algo estético a algo funcional. Totalmente, es que tiene que ver claramente. Exactamente. Ni hablar. Lo que digo es que simplemente lo banalizan y se ríen, entonces siempre para el chiste, y no van un poco más hacia una cuestión que tiene que ver obviamente con el disfrute, con el placer y con un montón de otras cosas y con que el trae. Sentirse bien. Bienestar. No incómoda, porque muchas veces esas situaciones te ponen incómoda. Por ejemplo, la incontinencia de orina o la sequedad vaginal no es solo durante las relaciones sexuales o durante la intimidad, es en nuestra vida misma. Tengo pacientes maratonistas que te dicen que desde que se les dejó de escapar la orina, mejoraron sus tiempos corriendo, por ejemplo. Y eso seguramente no tiene nada estético. Totalmente. Doctora, un placer que nos haya visitado. La doctora Sandra Maestri, ginecóloga. La pueden, ¿tiene algún Instagram? Algún sí, doctora Sandra Maestri, ginecología. Así la encontramos en el Instagram, por si alguno quiere hacerle una consulta con matrícula 8630. Gracias, doctora. Un placer. Gracias a ustedes. Un gustazo.